Hola a todos y todas y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Laura y en el vídeo de hoy vengo a contaros los últimos libros que he leído durante todo este tiempo. Bueno, hace varias semanas que no subo vídeo, he estado unos días con un catarrazo horrible, de hecho me sigo notando la voz un poco extraña, pero parece que ya estoy mejor, puedo grabar de forma un poco más decente y por fin os traigo un vídeo que echaba un montón de menos ponerme aquí a grabar y hablaros de mis lecturas. Tenía pendiente hablaros de los libros que he leído durante diciembre, enero y febrero de este año, que la verdad es que no han sido tantos libros como yo inicialmente pensaba, porque al comenzar el año, bueno, más bien al final del año pasado y al comienzo de este, como que caí un poco en un bloqueo lector, entonces no estuve leyendo tanto como de costumbre, pero la verdad es que ya he salido de ahí y de hecho os voy a enseñar los libros que me han sacado de ese bloqueo lector, así que bueno, espero que os guste. Antes de empezar, me hace muchísima ilusión enseñaros que por mi cumpleaños, que fue hace unas semanas, me regalaron mi primer reading journal, como un diario de lecturas. Me lo regaló mi amiga Laura, ya se lo dije que me encantó, entonces pues oye, me ha venido súper bien este regalo para tener aquí apuntadas todas las lecturas de las que os voy a hablar hoy y no dejarme ninguna de las ideas de las que os quiero hablar. Así que dicho todo esto, no me enrollo mucho más y comenzamos con el vídeo. El primer libro del que os quiero hablar, realmente no os voy a hablar mucho de él porque ya os lo he enseñado un montón, de hecho pertenece a mi top de mejores lecturas del año pasado, pero como quiero que se conozca más, nunca me parece mal momento para enseñarlo. Y es que uno de los últimos libros que leí el año pasado fue El agua del lago nunca es dulce, de Julia Caminito, que de verdad es una historia que merece muchísimo la pena y que ha pasado a ser de mis libros favoritos. Como os digo, no quiero enrollarme mucho más con este libro en este vídeo, simplemente deciros que es una historia que está increíblemente bien escrita, que trata temas como la injusticia social, el peso de las expectativas familiares, el proceso de pasar de ser una niña, adolescente y una adulta intentando luchar por salir pues de un entorno más precario. Si queréis saber más de este libro, os voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de la información el vídeo de mejores lecturas donde os hablo más en profundidad de él. Yo de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo, así que espero que lo leáis y si es así, por fin, decídmelo porque me hará muchísima ilusión saber qué os parece. El libro con el que acabé 2024 fue Carcoma, de Laila Martínez, que lo leí en digital, por eso no lo tengo conmigo, y es una historia súper breve, la cual yo tenía muchísimas ganas de leer. Tenía además muchas expectativas porque varias personas me habíais comentado que os había gustado un montón esa lectura y tengo que decir que a mí me ha gustado, pero creo que no ha sido exactamente lo que esperaba. Pensé que me iba a gustar más y estoy pensando que creo que esto es algo que va a pasar con la mayoría de libros de los que os voy a hablar hoy, pero bueno, podemos decir que a lo mejor es un vídeo de opiniones impopulares. ¿De qué va Carcoma? Pues es una historia que podría enmarcarse dentro del terror o del realismo mágico, porque nos cuenta la historia de una chica que vive con su abuela en un pueblo de Castilla-La Mancha, creo recordar, en la época posfranquista. El libro está narrado de forma súper peculiar, de hecho a mí me costó bastante pillarlo, yo me sentí un poco tonta porque hasta que lo pillé estaba súper confundida, porque es verdad que es una historia en la que cuesta empezar a meterse, a pesar de su brevedad, pero poco a poco vas entendiendo el hilo conductor de toda la historia y como que todo empieza a cobrar sentido. La historia arranca a raíz de que la chica protagonista esté siendo interrogada por la policía debido a que ha desaparecido el niño del que ella era niñera cuando estaba a su cargo. Entonces, con la excusa de seguir esta investigación policial, vamos a ir descubriendo todos los personajes que habitan ese pueblo, quién era esta familia del niño, cómo era la familia de la que viene esta chica y la relación que ella tiene con su abuela. ¿Por qué digo que es de terror realismo mágico? Porque al final la mayor parte del libro sucede en la casa donde viven la abuela y la protagonista, que pasa a ser un personaje más, porque dentro de esa casa suceden cosas muy turbias. Hay espíritus, fantasmas, sombras. La ambientación es chulísima y creo que sería muy guay adaptarla al formato visual, ya sea como serie o como película. Creo que podría quedar una cosa bastante buena. Incluso creo que me podría gustar más en ese formato que en el formato libro. ¿Qué creo que es lo que me ha fallado en esta historia y por qué creo que no ha sido exactamente lo que esperaba? Pues porque para mí ha sido un libro que trata temas muy oscuros, ¿vale? O sea, sí que me parece muy buena la forma en la que aborda temas súper importantes como la injusticia social y la conciencia de clases, la misoginia, el machismo, sobre todo, ya os digo que está ambientado en un pueblo que representa muy bien la España rural de esa época. En ese sentido me ha gustado un montón, porque me parece que lo trata de forma muy original y cruda, retratando la realidad tal y como es, pero siento que es una historia que está escrita como desde el odio o la venganza, no sé, esto ya es algo totalmente subjetivo mío, contadme si lo habéis leído, si lo veis así o no, y es algo que personalmente no me esperaba. Creo que sí que cuadra bastante bien con el tipo de historia y con esta estética que os digo, más de terror, más lúgubre, pero es algo que a mí pues no me ha gustado leer, ¿no? A lo mejor es que
yo prefiero otro tipo de lecturas, pero creo que eso es lo que me ha descuadrado y me ha hecho no disfrutar tanto de la lectura. A pesar de ello, me ha parecido muy original la forma en la que está estructurado, ya que hay saltos temporales y se siente un poco como un experimento narrativo que a mi parecer ha funcionado bastante bien, y sí que entiendo por qué ha tenido ese éxito, así que creo que es un libro que a lo mejor no recomendaría súper encarecidamente, pero creo que si te llama mínimamente la atención sí que deberías darle una oportunidad porque es bastante diferente a cualquier otro libro que hayas leído seguramente. Otro de los libros que leí durante estos meses fue el archiconocido Matar a un ruiseñor de Harper Lee, que tenía un montón de ganas de leerlo porque vi que era el libro favorito de varias personas a las que yo sigo y demás, y es un libro del que todo el mundo en general con el que me he cruzado habla bastante bien, bueno, excepto Jorge, atrapado en Comala, que justo me escribió y me dijo que él lo tuvo que abandonar porque le estaba pareciendo súper aburrido. Puedo entenderlo, y mi veredicto final sobre este libro, ya adelantando un poco, es que me ha gustado, pero no ha resultado ser como todo lo espectacular que yo esperaba. No sé si es que han sido las expectativas o que a lo mejor es un tipo de historia del que me esperaba otra cosa, pero bueno, para quienes no sepáis de qué va Matar a un ruiseñor, se ambienta en los años 30 en un pueblo del sur de los Estados Unidos, y la protagonista es una niña, Scout, que vive con su padre, Atticus Finch, que es abogado, y su hermano. La historia está escrita en primera persona y nos la narra esta niña, entonces en ese sentido está muy bien conseguida la voz porque vemos todo a través de su visión infantil e inocente de no enterarse muy bien de cómo funciona el mundo, porque este libro al final lo que hace es criticar la injusticia social que había en esa época y sobre todo la diferencia de clases que había según si era una persona blanca o negra, y trata el tema de verdad súper bien, con unas reflexiones muy interesantes y que entiendo que en su época tuviese ese impacto porque era un tema que no se trataba en absoluto. Eran tiempos donde la esclavitud ya había dejado de existir, pero en realidad todo ese ideario que había detrás sí que se seguía viendo en el día a día, ¿no? Entonces este libro lo que hace es cuestionar un poco esas premisas. Creo que es un libro realmente que le puede gustar a todo el mundo porque está muy bien escrito. De hecho, a mí me enganchó enseguida, se me hizo muy ameno, muy entretenido, y como os digo, conecté bastante con la protagonista, pero creo que no me acabó de encantar tantísimo porque yo pensaba que iba a ser una historia de otro tipo. Digamos que el libro tiene como dos tramas. Por un lado tenemos la trama de los niños, de cómo Scout, Jem, su hermano mayor, y Dill, que es un amigo suyo que viene todos los veranos, se obsesionan con un vecino súper misterioso que vive en una casa un poco aislado de toda la sociedad, y ellos pues como que siempre están intentando entrar en su casa, conocer más de su vida y haciendo pues diferentes estrategias para acercarse a él. Y por otro lado tenemos lo que sería en sí la trama principal del libro, cuando a Atticus, el padre de estos niños, le toca defender a un negro que ha sido acusado por un delito sexual hacia una mujer blanca, es decir, un caso súper complicado y que en aquella época no se concebía en absoluto que una persona blanca defendiese a una persona negra ante algo así. Sin embargo, Atticus es un hombre con unos valores muy rectos y con unas ideas que a lo mejor en esa época eran vistas como locuras, y él decide seguir adelante con el caso y defender a este hombre que es inocente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el libro, evidentemente, como os digo, que tiene todo este matiz de denunciar la sociedad de la época y el racismo, se centra sobre todo en esta trama. Yo pensaba que se iba a centrar más en la otra trama que os he contado y por eso me imaginaba que hubiese más aventuras, más acción. Por eso a mitad del libro me empezó a costar un poco porque me esperaba, pues lo que os digo, más acción. Como justo se me juntó con el bloqueo lector, pues no era como la lectura idónea, os podría decir, aunque cuando me ponía a leerlo me gustaba un montón. A pesar de ello, el final me ha gustado muchísimo porque estas dos tramas se acaban como resolviendo. El título del libro, Matar a un ruiseñor, ¿por qué se llama así? Pues está chulo porque es el típico libro en el que durante la lectura aparece esta frase y entiendes por qué se llama así. Y a pesar de que os digo que no ha sido a lo mejor como el libro favorito que esperaba, sí que lo recomendaría porque creo que es un libro, como os he dicho, que puede gustar a cualquiera, que está muy bien escrito y que es una lectura como pausada y agradable. Sé que hay una peli antigua del libro que yo no he visto, pero me quedo con muchas ganas de verla porque sé también que tuvo mucho éxito en su día. Así que bueno, creo que es un libro que ha envejecido bien, que a día de hoy puede seguir gustando también. Siento que puede gustar tanto a gente más adulta como a jóvenes por el tema de que la protagonista sea una niña. Y bueno, pues ya tengo un libro menos en mi reto de 30 libros antes de los 30, que lo tenía ahí dentro. Así que nada, seguiremos avanzando este año con ese reto. Siguiendo con lecturas pausadas pero agradables, os voy a hablar de La paciencia del agua sobre cada piedra de Alejandra Camilla, que es otro libro que leí en digital y del que ya os he hablado alguna vez, pero por fin me lo he acabado porque sí, llevaba meses leyendo este libro, pero no porque no me estuviese gustando, sino todo lo contrario, porque me estaba gustando tanto que no quería que se acabase, a pesar de que es súper finito. Este libro es una recopilación de relatos. Yo lo conocí por primera vez en la Feria del Libro del año pasado porque me lo recomendaron unos libreros cuando con mi amiga Lucía les pedimos recomendaciones de realismo mágico. Yo me quedé como súper pillada con esta autora y buah, un acierto total, tengo muchísimas ganas de leer sus otros dos libros que también son relatos. ¿Qué es lo que tiene de curioso esta autora? Pues Alejandra Camilla es una autora argentina, pero con ascendencia
ascendencia japonesa. Creo recordar que su padre es japonés y su madre argentina. Entonces es muy curioso porque en lo que escribe se ve claramente esta mezcla de culturas. Ahora además que estamos en el marzo asiático, pues creo que es muy interesante porque se ve como todas esas características de la literatura asiática, pero también las que caracterizan a la literatura latinoamericana. Y me parece una fusión muy buena, la verdad. Los relatos de este libro se centran en temas muy variados, pero muy intimistas, podríamos decir, porque habla de la naturaleza, del paso del tiempo, de la vida y la muerte, de la relación que tenemos con los animales, y lo hace todo de forma muy poética, de verdad. Yo como que nunca había leído nada escrito así, marqué un montón de frases y de fragmentos, y lo que os digo, lo fui leyendo muy pausadamente porque siento que son relatos que algunos incluso tienes que leerlos varias veces para poder como entender exactamente qué es lo que te está intentando decir la autora. Otra cosa que me gustó muchísimo además de este libro fue que tiene varios relatos que se interconectan entre sí, como que tienen personajes en común, y eso me encantó porque es como que hay cameos y puedes completar la historia que te quiere contar leyendo esos 3 relatos que te cuentan las diferentes perspectivas de lo que pasó. Por otro lado, creo que sus relatos tienen tintes claramente autobiográficos. Hay varios en concreto donde se ve especialmente esto, y creo que es muy interesante porque también trata estos temas, pues de, por ejemplo, ser una niña que viene de una familia multicultural, ¿no? Y de cómo esto afecta a su identidad. Es un libro que claramente recomiendo. Mi año no podría haber empezado mejor. Quiero leerme los otros 2 libros que tiene, que son Los árboles caídos también son el bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Como veis, tiene títulos súper evocadores. Me da pena que no sea más conocida porque de verdad creo que es una autora que merece más reconocimiento. Justo este del que os estoy hablando es el más reciente, y bueno, estos 3 libros de relatos se pueden considerar como una trilogía de relatos. Todos tratan estas temáticas y pues lo que os digo, se ha convertido en una autora a la que quiero seguir la pista porque me ha gustado y sorprendido muchísimo. Seguimos con Piel de cordero de Leticia Costas, un libro francamente curioso, pero que podríamos decir que fue el que empezó a sacarme del bloqueo lector, así que solo por eso yo ya se lo agradezco. Cuando enseñé este libro, varias personas me dijisteis que os había encantado, y pues yo tenía altas expectativas porque pensaba que era una historia que me iba a gustar un montón, pero creo que me ha pasado un poco como con Carcoma, y es que me esperaba otro tipo de historia. Os explico por qué. El libro es bastante curioso porque se siente un poco como si fuesen 2 libros en uno. Está dividido en 2 partes y son 2 tramas totalmente distintas. En la primera parte tenemos a Catalina, que es una chica que vive en España en la época de la Inquisición. No se concreta exactamente en qué año, pero vive en esa época y viene de una familia de brujas. Ella vive con su abuela porque su madre murió durante el parto, y tanto su abuela como ella tienen estos poderes especiales que las hacen ser brujas. Entonces se dedican pues a hacer servicios para la gente del pueblo, hechizos, curarles enfermedades, pero todo esto bajo el estigma de que son brujas y están perseguidas por la Inquisición. Se ambienta además en un pueblo de Galicia, y bueno, la historia arranca cuando un hombre le pide a la abuela de Catalina que cure a su nieto, ya que le está pasando algo rarísimo. Ellas aceptan ese encargo y a partir de ahí arranca la historia. Y la segunda parte del libro está ambientada en el mundo actual y nos cuenta la vida de Lola, que es una mujer que está en una crisis vital brutal y además teniendo también una crisis de pareja porque se ha dado cuenta de que quiere dejar a su pareja pero no sabe cómo hacerlo. Paralelamente además su madre se ha muerto hace pocos meses y como que se siente bastante atormentada, y le van a empezar a hablar de que tal vez tiene que ir a una tarotista o cosas así más de magia, podemos decir, y ella es súper escéptica y no se cree nada. ¿Cómo se conectan estas 2 historias? Pues bueno, tendréis que descubrirlo porque como veis no tienen absolutamente nada que ver. Además, la forma de narrar tampoco tiene nada que ver. La primera parte, no sé si se estará apreciando, pero es que no hay diálogos, no hay nada de nada. El narrador de la primera parte es un omnisciente, creo recordar, y la forma de escribir es muy curiosa, muy inmersiva, me gustó bastante, muy original. Y la segunda parte, en cambio, ya hay más diálogo y se hace más ágil porque también está contado en primera persona. Para mí la primera parte está mejor que la segunda por el tema de la ambientación y la trama, creo que está mejor construida, aunque es cierto que, como os digo, por estas diferencias en la narración, la segunda parte se me hizo mucho más ágil y dinámica. Creo que mi problema con el libro ha sido que no conecté especialmente con ningún personaje, y para mí eso es muy importante, entonces creo que eso me hizo que no empatizara tanto con ellos y la historia me diese un poco más igual. La resolución de las tramas además no me ha encantado, o sea, me ha parecido como muy precipitado, sobre todo la segunda parte, de cómo se conectan las 2 historias. No sé, es que no me ha convencido, la verdad. Por otro lado, aunque me ha gustado, como os digo, la ambientación que hace de esta época de la primera parte, sí que me ha fallado un poco el cómo
son las brujas que presenta en este libro. Ella coge el relato de las brujas basándose en todo este imaginario de adoración al demonio y demás, y es una cosa que es que no me ha gustado. Creo que eso también ha sido como el mayor fallo, ¿no? Para mí, que tomase como esa visión de las brujas cuando ves a Catalina y a su abuela en su día a día, pues hacen cosas más pues con la naturaleza, hierbas medicinales y demás. Yo me esperaba que tirase más por ahí la explicación de por qué son brujas por la parte más típica de la leyenda oscura. Pero bueno, esto es ya cuestión de gusto personal. Sí que tengo entendido que la autora debió de documentarse para hacer este libro porque, bueno, ella es gallega y de hecho en los agradecimientos menciona un libro que al parecer pues le sirvió para escribir. El libro Galicia, Brujería, Superstición y Mística. Entonces yo entiendo que si tú eres de Galicia, este libro a lo mejor te va a gustar más porque hay un montón de referencias al folclore gallego y a leyendas de allí, ¿no? Pues por ejemplo los males de aire, la ambientación mismamente, descripciones que hace para describir Galicia. Creo que en ese sentido pues puede ser muy bonito. A mí me ha gustado y no soy de Galicia, o sea que entiendo que a una persona gallega como que esa parte le puede tocar más. Pero no sé, han sido como cosillas que me han ido fallando y que han hecho que el libro no me haya gustado tanto como esperaba. ¿Es un libro que recomendaría? Pues a ver, un poco sin más, la verdad. Creo que si no lo hubiera leído tampoco hubiera cambiado nada en mi vida, pero tampoco es que diga lo he odiado, me arrepiento de haberlo leído. Así que no sé, yo lo dejo a vuestra elección. Si os llama la atención, pues ya os digo, es un libro bastante ameno, entretenido, curioso. Sí que la segunda parte puede romper un poco porque no tiene nada que ver con la primera, pero tampoco creo que sea un libro horrible. Y el último libro del que os quería hablar en el día de hoy es el que me sacó definitivamente del bloqueo de lector, así que ya solo por eso le estoy súper agradecida. Y se trata de Las lealtades de Delfín de Vigan, que es un libro además que leí en lectura conjunta con Jorge de Atrapado en Comala y me hizo muchísima ilusión. Me propuso leer algo de la autora y elegimos este porque, pues, no sé, yo le dije, a mí me llama la atención este, que me lo han recomendado, le pareció bien y pues sale, ahí fuimos. Como veis es un libro súper finito, tiene 200 páginas y además letras súper grandes y márgenes igual, muy amplios. Entonces se lee de una sentada. Sin pretenderlo podemos decir que participé en el Little February. Yo, como sabéis, leía Delfín de Vigan por primera vez el año pasado y me quedé con muchas ganas de seguir leyendo libros suyos y la verdad es que no me ha decepcionado porque es una autora que me gusta mucho como escribe. Es verdad que no hace como grandes recursos narrativos, sino que escribe sin florituras, va directa al grano, no pone detalles de más, pero como que esa crudeza de algún modo consigue que te lleguen las cosas que cuenta. Las lealtades es una novela de ficción que nos cuenta la historia de Teo, un niño cuyos padres se han divorciado de forma bastante conflictiva y él ha quedado un poco entre ese conflicto. Su forma de lidiar con esto es comenzar a beber alcohol, sin que nadie lo sepa. Es un niño de 12 años y eso está empezando a afectarle en sus rutinas del día a día, tanto en el colegio como en casa. Teo además tiene un mejor amigo en el cole, que es Matis, con el que va explorando pues todo este tema de entrar en la adolescencia, comenzar a beber alcohol y demás. Y el libro en realidad tiene partes que se centran en 4 personajes diferentes. Las de Teo, las de Matis, el amigo que os digo, y luego tenemos las partes de Helen, que es una profesora de este colegio que se da cuenta de que algo está pasando con Teo y empieza a querer indagar más, ya que ella misma fue víctima de maltrato infantil y sospecha que Teo puede también estar siendo víctima de ello. Entonces esto va a hacer que se remueva su propia historia familiar. Y el cuarto punto de vista que tenemos es el de Cecile, la madre de Matis, que es una mujer aparentemente normal, con una vida perfecta, ya que ha conseguido casarse pues con un hombre bastante exitoso y escalar socialmente. Sin embargo, un día va a descubrir algo en el ordenador de su marido que va a cambiar la percepción que tiene de su vida y de su marido por completo. A mí es un libro que me ha gustado bastante, tiene reflexiones muy interesantes sobre todo este tema de las lealtades y creo que al final cada personaje representa un poco los tipos de lealtades que existen, ¿no? Pues las lealtades familiares, las lealtades en las amistades, en el contexto de la pareja, lealtades sociales. Ese punto de vista me parece muy interesante. Sin embargo, sí que tengo que decir que se me quedó un poco sin más el final porque creo que no fue redondo. Es verdad que es un final abierto, libre interpretación. De hecho, cuando hablé con Jorge me hizo gracia porque yo interpreté una cosa como distinta a la que él interpretó, pero es que siento que al final como que nos ha puesto esos 4 puntos de vista y los 4 no han acabado de estar como bien cerrados o no han acabado de hilarse de la forma que yo esperaba, ¿no? Porque se estaban planteando temas como muy interesantes y me hubiera gustado que se resolviese de otra forma. Creo que es un libro triste, aunque no en el sentido de hacerte llorar, sino triste porque retrata las consecuencias que tiene la negligencia en los niños o cuando los padres no se hacen cargo de sus hijos y ponen por delante sus propios conflictos o intereses, ¿no? Las consecuencias que puede tener, pues como se muestra aquí, un divorcio conflictivo, el mirar para otro lado y dejar a los niños pues eso, desamparados, que en el colegio tampoco se detecten bien estas situaciones. Cuando lo acabé de leer me quedé como un poco de jolín,
me esperaba algo más, pero al terminarlo he estado pensando en él durante varios días y en ese sentido sí que lo recomendaría. Creo que muestra bien, pues eso, ¿no? ¿Qué son las lealtades? Estos pactos de silencio que tenemos las personas en diferentes relaciones y que al final hacen que ocultemos algo y que acaben siendo vínculos un poco ambiguos, porque tú tienes una lealtad hacia una persona para protegerla, pero a la vez esa misma lealtad que tú no quieres romper puede hacer que le estés causando daño tanto a esa persona como a ti misma, ¿no? Quiero seguir leyendo libros de Delphine de Vigan. Creo que entre este y Los Reyes de la Casa me quedo con Los Reyes de la Casa, me gustó un poquito más, pero me parece muy interesante los temas que plantea en sus novelas, ya que creo que no son los habituales, y aunque no sea a lo mejor la obra más increíble que haya leído nunca, sí que lo recomendaría. Y pues bueno, esos serían todos los libros que he leído durante estos últimos 3 meses. Han sido lecturas bastante variadas, yo estoy muy contenta de haber retomado el ritmo de lectura otra vez, muy animada a seguir leyendo pues todos los libros que tengo pendientes. Contadme qué os ha parecido, si habéis leído alguno de los que os he enseñado, si coincidimos en opiniones o no. Como siempre os recuerdo que si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nada más que añadir, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.